este segundo domingo del ciclo de Lucas, 19º después de Pentecostés, escuchamos este consejo del Señor, esta palabra del Señor que dice: háganle a los demás lo que les gustaría que le hagan a ustedes. Esta palabra hoy día necesita una gran aclaración, porque está hablando de cosas buenas. No significa que si a mí me gusta algo malo, entonces me gustaría que también se lo haga a los demás porque a mí también me gusta que me lo hagan, ¿sí? Porque en cuestión de gustos no está todo escrito. En cuestión de preferencias y en cuestión de opiniones, mucho menos todavía, menos hoy día. Entonces imaginémonos que a mí me gusta el pelo violeta, entonces ando corriendo a los demás con una tintura violeta porque a mí me gustaría que me lo hagan. No está hablando de eso. Ni mucho menos con un encendedor para prenderle fuego, nada, no va por ahí. No está el Señor dirigiéndose a nuestras costumbres en general, sino que está hablando de cosas más concretas que requieren, como decía, una explicación. En primer lugar, a nuestros actos buenos, a nuestros deseos verdaderos, a nuestras necesidades verdaderas. Y aquí dice, pero en definitiva, cada persona es tan diferente, vive en un lugar diferente, se cría de una manera diferente. ¿Cómo hace para distinguir si esto que le gustaría hacerle a los demás porque le gustaría que se lo hagan a él o a ella? ¿Cómo hace para distinguir? Y primero tener conciencia moral. Por lo tanto, para poder distinguir el bien necesitamos educar nuestra naturaleza. Si a mí me gusta, vuelvo a lo mismo, comer huevos fritos, es un acto diferente, no voy a andar corriendo a los demás con platos de huevos fritos porque me gustaría que me lo hagan. Vuelvo a esto porque la misma, digamos así, nos muestro el ridículo de la situación. No porque ustedes estén desprovistos de inteligencia, sino porque no tienen la costumbre de pensar las cosas en sus consecuencias. No está la costumbre. Por eso se hace y se dice tanta cosa, porque no se piensa en las consecuencias. En que si yo tiro una piedra para allá y allá hay un vidrio, la piedra va a llegar al vidrio. Bueno, eso en nuestros días está faltando, hay que explicarlo. Que es una consecuencia de los actos que hago. Y en este caso, son aquellas cosas que verdaderamente son buenas, que son deseables, es decir, son cosas que son parte de la vida que también me corresponde, como quien, por ejemplo, quien trabaja cobra su salario, quien planta una planta recibir el fruto. Estamos hablando de acciones razonables, en primer lugar, y por supuesto hechas buenamente. Lo que sería un viejo adagio que decía bona, bone, bonis. Eso que parece un juego de palabras, en latín significa las cosas buenas, por medios buenos, para los buenos. O también para los buenos fines. Pues uno sabe que para hacer algo bien hay que pensarlo. Hay que ponerse a pensar qué es lo que uno va a hacer realmente, qué medios a los cuales va a recurrir. Porque si yo me gusta que me halaguen con regalos, entonces yo comienzo a halagar a los demás con regalos, por lo tanto voy y robo en cualquier lado, regalo cosas robadas, ¿sí? De vuelta, estamos haciendo las cosas mal. No se justifica lo que hacemos en cualquier medio que lo hagamos. Y voy a acciones lo más sencillas posibles porque a partir de ahí es donde uno empieza a pensar realmente qué hacemos con nuestro prójimo, qué le damos, cuál es la calidad del bien que procuramos a los demás. Y aquí es donde entra que no es una cuestión de gusto, sino que es una cuestión también de necesidad. Necesidad. Y nosotros primero necesitamos toda ayuda para vivir la vida de la fe. Para el sustento, por supuesto que para el sustento. Claro que es importante el pan cotidiano, pero más importante, dice el Señor, es el reino de Dios y su justicia, pues lo demás se dará por añadidura. Que alguien que no cree en Dios piense, se esmere por el pan cotidiano, bueno, se puede entender. Y también se puede entender que al no esperar nada más allá, no deje de sentir cierta desesperación de la vida,
que se manifiesta de una manera bastante alegre, ¿sí? Y es vivir como si no hubiera mañana. Que es a veces lo que pasa en nuestra sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad tan decepcionada por la iglesia, decepcionada por los gobiernos, decepcionada por un montón de cosas, que la gente en general vive como si no hubiera mañana. Esa es una de las razones por las cuales no está peor. Pero la única manera de remontar esto es tener esperanza sobrenatural, es volver. El Señor viene. Si somos cristianos, el Señor viene. Es verdad que nuestra madre, la iglesia, tiene problemas. Y nosotros tenemos que empezar a poner en fila primero los nuestros, ¿no? Porque hoy se escucha tanta queja, que va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar otro. Lo primero que está pasando es que cuando yo miro por la ventana la vida de los demás, dejo de rezar, dejo de hacer el bien, dejo de hacer lo mío. Y ahí sí que hay problemas en la iglesia, cuando yo dejo de hacer lo mío, dejo de sumar mi parte. Todos quieren hacer de papa, de obispo, de esto, de aquello, de no sé cuánto, opinar sobre todo. ¿Qué tal si agarramos un rosario, agarramos la cruz y nos ponemos a rezar? ¿O acaso no confiamos que Dios dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿O acaso esperamos que algún salvador de este mundo vuelva a nuestra vida un paraíso en la tierra? O sea, los cristianos tenemos que tener un ojo maduro para ver nuestro entorno, darnos cuenta que no nos podemos apegar a las cosas que empiezan y terminan, las cosas que mueren. Puede ser que, claro, es una tendencia, ¿verdad? La fe se enfría y ahí estamos, mendigando. Pero nuestro Dios es un Dios de generosidad, un Dios que da manos llenas, es un Padre amoroso. Por eso nos da misericordia, no porque nos la merecemos, no porque éramos el mejor de la fila, porque así lo quiso. Y también así quiso que esa misericordia suya llegue a otros a través mío. Entonces ahí está la razón por la cual yo soy el único de la cuadra, porque yo soy el encargado de llevarle la fe a los demás. La fe, tener la fe desde un punto de vista tan simple como tener una velita apagada y que viene alguien y me da la lumbre y tengo la velita encendida. Pero basta un soplido, basta que no la protejamos para que se apague, para que todos nuestros deseos, todas nuestras ideas de las cosas se derrumben. Y necesitamos de otro que venga y nos acerque la velita. Y encienda esa luz que tenemos que cuidarla, protegerla y multiplicarla mientras la vamos dando. Porque es un regalo. Es una muestra de la abundancia, de la bondad de Dios. Y que Él nos llama a vivir en esa abundancia. Pero ¿cómo hacemos para dejar de ser un triste tubito que pasa un poquito de agua para pasar a ser un manantial de vida eterna? Que eso es lo que el Señor nos llama. No nada más tener un par de palabras para los que me caen bien. O que rezamos, pero por la mitad esta, la otra mitad no rezamos más. ¿Dónde nosotros? Si el Señor hace llover sobre buenos y malos. Si espera, deja crecer la cizaña para no dañar al trigo. Hace tantas cosas Dios por nosotros. Bueno, hagamos lo mismo, porque es tan lindo, es algo tan hermoso sentirse objeto de misericordia. Estar mal, estrujado por el pecado, por nuestras sonceras, por tantas cosas. Y de golpe encontrarnos con la misericordia de Dios es algo tan maravilloso. Es posible que mis vecinos no se enteren nunca que el día más lindo de mi vida es cuando me confieso. Se enteran mis amigos, pero nunca se me va a escapar eso en el almacén. ¿No? Y así, ¿qué tal si dejamos caer algo de lo que nuestras manos se llevan llenos para cada domingo que recibimos de parte de Dios de esa generosidad? ¿Qué tal si dejamos que esa generosidad nos atraviese y se sirva de nosotros como un instrumento, pero como un instrumento consciente, como un instrumento filial, como un hijo, una hija que se pone en manos de su padre para hacer el bien? No como el dueño de la verdad, sino como un esclavo de la verdad. Cuando nosotros enseñamos de parte del Espíritu Santo, enseñamos con autoridad, porque es verdad lo que decimos, porque está rubricado por Dios. Y uno en conciencia tiene que decirlo, porque si no está mintiendo en nombre de Dios.
Y eso no se puede. No puede ni un ministro, no puede un cristiano porque es hijo de Dios. No hay que tener una ropa rara o un nombre raro para hacer el bien. Todos estamos llamados por el bautismo. Y eso no es un momento, es una realidad nueva. Ese bautismo ha inaugurado algo en cada uno de nosotros y somos corresponsables de eso que pasa con nuestro bautismo. Si estamos paveando, si estamos haciendo zapping con la vida, si estamos en otra cosa, estamos en órbita alrededor de vaya a saber qué cosa, si nos decidimos a servir al Señor con todo nuestro corazón, si le pedimos ayuda, o nos creemos que vamos a arreglar los problemas nosotros. Nosotros decimos que no, nosotros decimos basta. Él quiere seguir ayudándonos. Somos nosotros los que nos cerramos a eso. Por eso, queridos hermanos, no hay cosa mejor que la amarga experiencia, nuestra experiencia más amarga para comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Porque el aprender y el salir de la ignorancia requiere disciplina y requiere reprensión. Si no, no enderezamos nuestro espíritu. Y requiere perseverancia. La sabiduría no se alcanza sin fatiga. Y la fe sin sabiduría queda ahí. Así como el temor de Dios la riega, la sabiduría es la que muestra el crecimiento de esa fe. Porque la sabiduría nos instruye cómo Dios ve las cosas. Cómo entendemos desde Dios las cosas. Por otro lado está la ciencia, que distingue qué es cada cosa. Pero desde Dios, la unidad que resplandece de lo que Dios nos da, solo se puede comprender con la sabiduría, si no andamos a tientas. Y Dios nos hizo hijos de pleno derecho, no hijos a medias. No nos hizo hijos de morondanga, hijos de segunda. Somos hijos de pleno derecho llamados a recibir el Espíritu de una manera plena. Y nos llama a vivir completos y ser como el Padre. Es una vida llena. Pero para eso tenemos que hacer un costado. Como dice un viejo adagio griego, si quieres mejorar, primero tienes que reconocer que estás mal. Para poder ser bueno, primero tienes que darse cuenta que tiene un montón de cosas que están mal. No es una mala noticia. La mala noticia, claro, es para nuestro ego, para un montón de cosas. Pavada. Pero cuando empezamos a entusiasmarnos con la práctica del bien, nos olvidamos de todo eso. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo éramos? ¿O qué pasaba? O si... Lo importante es lo que Dios tiene por delante para todos nosotros. Ese premio común y a la vez personal. Ese regalo inmerecido y a la vez que se hace condigno con nosotros, que es la salvación. La Santísima Madre de Dios, aquella que con toda humildad caminó y nos guía hacia su Hijo, nos guíe en este momento de dolor, de dificultad, de contrariedad, y seamos hijos fieles con Dios. Amén.